La Viña Noticias. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su noticiero de La Viña Medios. Mi nombre es Jorge Arturo Márquez Alvarado y el día de hoy tenemos muchas noticias relacionadas con el Papa y con la diócesis. Y para comenzar tenemos esta declaración que dice así: no nos resignemos nunca a la violencia y a la corrupción. Una de las armas preferidas del demonio es la resignación, que nos paraliza y nos impide no solo de caminar, sino también de hacer camino. No solo nos atemoriza, sino que nos atrinchera en nuestras sacristías y aparentes seguridades. No solo nos impide proyectar, sino que nos frena para arriesgar y transformar las cosas. Llegado Morelia, el Papa Francisco celebró la misa en el Estadio Venustiano Carranza, junto con los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los consagrados y los seminaristas que lo recibieron con cantos alegres. La recomendación del sucesor de Pedro fue, en primer lugar, la oración, que nos permite dirigirnos al Señor como Padre, que nutre el testimonio y no hace caer en la tentación de la pérdida de memoria. No queremos ser funcionarios de lo divino, no somos ni queremos ser nunca empleados de la empresa de Dios, porque somos invitados a participar de su vida, somos invitados a introducirnos en su corazón, un corazón que reza y vive diciendo: Padre nuestro. Resignación. Y frente a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. Continuando con las noticias y declaraciones del Papa, tenemos lo siguiente: Francisco en la ciudad Juárez, gloria de Dios es la vida del hombre. En este año de la misericordia y en este lugar, quiero con ustedes implorar la misericordia divina. Quiero pedir con ustedes el don de las lágrimas, el don de la conversión, exclamó el Papa durante la misa celebrada en el recinto ferial de Ciudad Juárez. La toma de conciencia de la violencia, la injusticia y la opresión, la necesidad de conversión y misericordia, la tragedia humana de la migración forzada, de la que esa metrópolis es testigo, la lacra del narcotráfico y de la trata de personas, y al mismo tiempo la posibilidad de cambiar ese estado de cosas, fueron los puntos principales de la homilía del Santo Padre, en la que resonó desde el principio la frase de San Irineo, que sigue resonando en el corazón de la Iglesia: la gloria de Dios es la vida del hombre. Es la vida del hombre. Así lo decía San Ireneo en el siglo II. Expresión que sigue resonando en el corazón de la Iglesia. La gloria del Padre es la vida de sus hijos. No hay gloria más grande para un padre que ver la realización de los suyos. Continuando con las noticias relacionadas con el Papa, tenemos lo siguiente: los santos Pío y Leopoldo, ejemplos de misericordia. Llegaron a la Basílica de San Pedro las reliquias de los santos confesores, Padre Pío y Leopoldo Mandi. Pío de Pietrelcina, el fraile revelador y mediador del amor misericordioso del Padre Celestial, y Leopoldo Mandi, de origen croata, pionero del ecumenismo, siguiendo el deseo del sucesor de Pedro, las reliquias de los dos santos que gastaron su vida al servicio de la misericordia en el sacramento de la reconciliación, llegaron a Roma para su veneración y para estar presentes en la Basílica Vaticana desde el 5 y hasta el 11 de febrero, es decir, un día después del envío de los misioneros de la misericordia por parte del Papa Francisco el miércoles de ceniza. La peregrinación de las reliquias de los dos santos capuchinos culminó a las 5 de la tarde al llegar en procesión por vía de la Conciliación hasta la Basílica de San Pedro. Y después de ser acogidas por el cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica Papal, y de un momento de oración, fueron colocados en la nave central ante el altar de la confesión. Continuando con las noticias, tenemos la siguiente: audiencia jubilar para el Padre Pío, la oración era la mejor arma. Era un servidor de la misericordia. Lo fue a tiempo completo,
practicando a veces hasta el agotamiento el apostolado de la escucha. Se convirtió a través del ministerio de la confesión en una caricia viviente del Padre, que cura las heridas del pecado y conforta el corazón con la paz. San Pío nunca se cansó de acoger a las personas y escucharlas, de derrochar tiempo y fuerzas para difundir el aroma de perdón del Señor. Podía hacerlo porque siempre estaba unido a la fuente, continuamente apagaba su sed con Jesús crucificado, y así se convirtió en un canal de misericordia. Son las palabras con las que el Papa Francisco ha definido al santo de Pietrelcina en la audiencia jubilar en la Plaza de San Pedro ante los grupos de oración de Padre Pío, los trabajadores de la Casa Alivio del Sufrimiento y los fieles de la Arquidiócesis de Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo. El 5 de febrero por la tarde en procesión llegaron a la Basílica de San Pedro las reliquias de San Pío y San Leopoldo Mandi, que estuvieron en el Vaticano hasta el jueves 11 de febrero. Es la più grande forza della Chiesa. Francisco calificó la plegaria como verdadera misión y recordó que el santo definía los grupos de oración como viveros de fe y brotes de amor. Padre Pío decía que la oración es una fuerza que mueve el mundo, que difunde la sonrisa y la bendición de Dios en cada desfallecimiento y debilidad, ha dicho el Papa, explicando que la oración no es una buena práctica para dar un poco de tranquilidad al corazón y ni siquiera el medio devoto para obtener de Dios lo que nos sirve. Si fuera así, subrayó, estaría motivada por un sutil egoísmo. La oración, al contrario, es obra de misericordia espiritual, que quiere llevar todo el corazón de Dios. Es un don de fe y de amor, una intercesión tan necesaria como el pan. En una palabra significa confiar la Iglesia, la gente y las situaciones al Padre para que Él las cuide. Avere un cuore gioioso, pregate. Questa è la ricetta. Por esto la oración, como amaba decir Padre Pío, es la mejor arma que tenemos, una llave que abre el corazón de Dios. Continuando con las noticias pero a nivel diocesano, todos los sacerdotes de nuestra diócesis están en ejercicios espirituales, así que pedimos que hagan oración para que todos ellos se encuentren con Dios y vengan recargados. Y para concluir, los vamos a dejar a cargo de la homilía de nuestro señor obispo Rafael el pasado domingo. Muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de su noticiero de la Viña Medios. Mi nombre es Jorge Arturo Márquez Alvarado y no me despido sin antes desearles una excelente tarde, una excelente semana y que Dios los bendiga. Nos vemos. Muy queridos hermanos y hermanas, este tercer domingo de Cuaresma, la palabra de Dios nos invita a reflexionar en la necesidad de la conversión, del cambio de mentalidad, del cambio de actitudes, de lograr entender que se requiere, se necesita que nosotros dejemos de hacer el mal y nos comprometamos a hacer el bien. En el Evangelio hemos escuchado aquella noticia que le llevan a nuestro Señor Jesucristo de que Pilato ha matado a unos galileos cuando realizaban la acción cultual. Y en la mentalidad del pueblo judío estaba esa idea: al que le sucede una desgracia es porque ha obrado mal. Hablando en una justicia muy humana, diríamos, se lo merece, se lo ganó. Y no es así. No a la persona que tiene la experiencia negativa de sucederle algo desagradable, no es porque sea culpable. Pecadores sí somos todos, pero Dios no castiga de esa manera. Al contrario,
Dios quiere que los que somos más pecadores inmediatamente experimentemos el perdón y la misericordia y no no prolonguemos nuestra situación de pecado, sino que experimentemos ya con urgencia el perdón y la paz. Por eso el Señor Jesús quiere quitar esa mentalidad. Quiere hacernos entender que Él está dispuesto a perdonar y que incluso si no nos arrepentimos, pereceremos como esas personas, pero no por la culpabilidad, sino sencillamente por la actitud personal de no querer experimentar la conversión. Y no se trata de una sentencia o de una pena o un augurio de una muerte desastrosa. Se trata de la denuncia profética de decirnos: si tú no te arrepientes, tu alma perecerá. Si tú no cambias tu vida, el final de tu existencia no terrena, sino el final en el juicio encontrarás aquello que tú has decidido, la pena, el castigo que merecen tus obras, no lo que Dios te impone. Dios quiere el perdón, Dios quiere perdonar, Dios quiere tu conversión. Qué importante es cambiar de mentalidad. Qué importante es que entendamos que todas aquellas personas que tienen la desgracia de padecer algo, una experiencia difícil, no es por el mérito de sus culpas. Hoy en día sufrimos situaciones muy difíciles. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas familias solas? ¿Cuántos huérfanos? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántas personas sufren esa desgracia a consecuencia del proceder humano egoísta? ¿Cuántas víctimas de la violencia? ¿Cuánto dolor se expande a lo largo de nuestro territorio nacional e incluso mundial? ¿Cuántas muertes injustamente sufridas por la voracidad humana, por el deseo del poder, por afianzarse en situaciones materiales y económicas? Cuánta desigualdad social, cuánta desgracia. Así como fueron a decirle a nuestro Señor Jesucristo que Pilato había mandado matar a aquellos galileos, hoy podemos levantar nuestra voz para decirle al Señor: hay mucha muerte, destrucción, pecado, injusticia, hay mucha irresponsabilidad en la vida familiar y en la vida social. Y el Señor sencillamente nos invita: conviértete, conviértanse, cambien su vida, cambien ese ambiente, cambien la situación de muerte y de injusticia por situación de gracia y de amor. Si lográramos entender esta invitación del Señor, deberíamos ya empezar en nuestras propias familias a crear ambientes más fraternos, más humanos, más sensibles, más comprometidos, porque nos hemos hecho sordos, desinteresados. No nos importa la injusticia ajena, no nos importa el dolor ajeno. Nos hemos acostumbrado a escuchar todos los días noticias nefastas y desagradables.
Si vemos los noticieros, los periódicos, están llenos de noticias de muerte, de destrucción, y ya no nos duelen, no nos interpela. Estamos construyendo un mundo donde la sangre se mezcla con el convivir cotidiano. Y esto es muy grave, hermanos, porque es necesario cambiar, es necesario construir una sociedad fundamentada en el respeto, en los valores y en la dignidad. Es necesario construir una juventud y una población que ame a Dios y respete al prójimo. Es necesario no señalar con el dedo y no hablar de culpables, sino hablar de reconciliación, hablar de paz, hablar de una reconstrucción del tejido social, del tejido familiar, del tejido personal de cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, en su manera sencilla de hablarnos, nos pone un ejemplo. Esa parábola de la higuera. Y nos dice que el dueño de la viña va a la higuera a cosechar higos, el fruto que da la higuera, y no encuentra, lleva 3 años que no encuentra fruto. Y toma una decisión, córtala. ¿Para qué ocupa un lugar? ¿Para qué estamos gastando un espacio, agua y todo lo demás si no da fruto? Esa imagen, esa figura es la de muchos de nosotros. No estamos dando fruto. Estamos ocupando un lugar, un espacio, sin dar el fruto que Dios espera de nosotros. La higuera llevaba 3 años sin dar fruto. Sería bueno que nos preguntáramos, ¿cuántos años llevo yo de esterilidad en cuanto a los frutos del amor, del perdón y de la paz en mi vida, en mi familia y en mi sociedad? ¿Desde cuándo me volví estéril para aprovechar la gracia de Dios y servir a los demás? ¿Por qué dejé de dar frutos de vida cristiana? ¿Por qué dejé de hacer el bien? ¿Por qué me alejé de la experiencia de crecer y fructificar? El conformismo en el que solemos vivir es fruto de esterilidad. El conformismo que experimentamos en nuestro proceder manifiesta que efectivamente no queremos dar fruto. Y esa imagen que utiliza nuestro Señor Jesucristo resulta tan evidente que, siendo un árbol que daba frutos, deja de darlo, como muchos bautizados, como muchos de nosotros. Nos hemos conformado, nos hemos quedado adormilados, nos hemos hecho convenencieros, nos hemos alejado del proyecto divino. Por eso urge la misericordia, urge el perdón, pero es urgente ya desde hoy la conversión personal de cada uno de nosotros. Analicemos nuestra vida, nuestro proceder, cuánto bien hemos dejado de hacer. Y cuánto bien podemos hacer hoy y mañana y pasado mañana y todos los días.
No nos contentemos con un acto de piedad. No nos contentemos con una acción en favor de los demás. Nuestra vida tiene que ser fiel a Dios y tiene que dar frutos agradables de acuerdo a nuestra naturaleza de árboles, de hijos de Dios, de acuerdo a la gracia que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo. ¿Por qué he dejado de dar fruto? ¿Por qué he abrazado la esterilidad de los frutos cuando puedo ser alguien que ayude, que tienda la mano, que sea testigo, que hable de Dios, que sirva al prójimo? ¿Por qué conformarnos con una sociedad de pecado, de injusticia, de violencia, de odio, de destrucción, cuando podemos crear una sociedad de respeto, de trabajo, de honestidad, de servicio, de preocupación por los demás? Hermanos, la Cuaresma es un tiempo propicio. ¿Cuántas cuaresmas hemos vivido a lo largo de nuestra vida? ¿Y cuántas nos faltan? No sabemos. El ejemplo del Evangelio de hoy nos exhorta. Vamos a darle otra oportunidad a la higuera, vamos a abonarla, vamos a removerle la tierra. Y si ni así, entonces habrá que cortarla. Esa es la oportunidad nuestra, hermanos. El Señor nos remueve la tierra, el Señor nos ayuda, el Señor nos espera, el Señor quiere nuestra conversión. Basta ya de vivir en una actitud de conformismo, en una actitud de dejadez, en una actitud de desidia. Esforcémonos por conocer la experiencia del perdón, por entrar en el proceso de la reconciliación y por dejar la esterilidad para dar frutos, frutos de amor, frutos de perdón, frutos de caridad y alcanzar la salvación eterna. Que así sea. Amén. La Viña Noticias.